Seamos claros, puedes construir una vida mejor un día a la vez, pero solo podrás hacerlo si sabes cómo optimizar mejor esos días. La mayoría caemos en un ciclo de malos hábitos, empezando con el azúcar y la cafeína a primera hora de la mañana y terminando con esa luz azul que emiten los celulares cuando los usamos en esas últimas horas de la noche. Y en medio de ese inicio y final, a veces nos sentimos deprimidos, ansiosos, agotados y sin propósito. Es tiempo de romper el ciclo. Seamos dueños de nuestro día a día y al fin seremos dueños de nuestra vida. Nutrición, mentalidad, productividad, desempeño, condición física, sexo, sueño. Cuando miramos por el ojo de la cerradura estas áreas de enfoque, olvidamos que están interconectadas y son interdependientes. Son aspectos de nuestro día a día. Cada uno de ellos es necesario para completar el ciclo de 24 horas hacia una vida que valga la pena vivir. Porque un día no trata solo de lo que pones en tu cuerpo, cómo te ves en el espejo o cuán productivo puedes ser en 8 horas de trabajo. Se trata de cómo te sientes, con quién te conectas y cuánto te diviertes. Si quieres sacar el mayor provecho a tu cuerpo y mente a diario, mira hasta el final este video, porque aquí aprenderás a optimizar tus días y maximizar tus resultados. Agua, luz y movimiento. La mayoría de las personas se encuentran atrapadas en un ciclo de malos hábitos desde primeras horas de la mañana. Aunque lo ideal es que el sueño se rija por el ciclo circadiano de la luz solar y la oscuridad. La realidad es que las personas promedio demoran en exponerse a la luz del sol, permaneciendo en cama hasta muy tarde. Se levantan, toman una ducha caliente, un poco de café y se dirigen a sus actividades diarias. Pero en ninguna parte de esa rutina está la hidratación, la luz solar o la activación física. Cosas que realmente necesita el cuerpo para iniciar un buen día. Si no haces esas 3 cosas básicas al despertar, te prepararás para una batalla donde estarás en desventaja todo el día. Piensa en la hidratación. Cuando despiertas, ya pasaste 8 horas sin beber nada. Deshidrataste más tu cuerpo al tomar una ducha caliente y bebiendo café, cuando lo que realmente necesitabas era hidratarte con agua. Para aprovechar al máximo el agua en la mañana, mezcla 1,5 vasos de agua, 3 gramos de sal marina y 1/4 de limón. La sal marina te ayudará a retenerla al mismo tiempo que aportará minerales a tu cuerpo. Luego, por supuesto, bebe agua simple durante todo el día para evitar los efectos de la deshidratación. Corrige tu ritmo circadiano exponiéndote a la luz, preferiblemente del sol. Esta es la señal natural de tu cuerpo para despertar. Y finalmente, es importante que te muevas dentro de los primeros 20 minutos de estar despierto. Respiración o congelación profunda. Tu cuerpo es capaz de mucho más de lo que crees. Por ejemplo, está Wim Hof, quien ha batido más de 20 récords de deportes extremos, incluido un maratón sobre el Círculo Polar Ártico, que incluso corrió sin camisa, llamado por muchos The Iceman. Famoso por su tolerancia al frío, la mayor amenaza para los primeros humanos eran los elementos, y en respuesta a ese tipo de estrés, evolucionaron para lidiar con ello. Hoy, sin embargo, la mayoría no se expone al tipo de estrés agudo al que Wim Hof somete a su cuerpo. Si tienes frío, generalmente hay una forma de calentarte. Por el contrario, si tienes calor, puedes encender el aire acondicionado. Entonces, el cuerpo usa esas reacciones de estrés en respuesta a eventos mundanos que realmente no ameritan la ansiedad que causan. Cosas como emails, fechas límite o situaciones sociales. El estrés agudo aumenta la fuerza de voluntad, así que justo después de tu rutina matutina de agua y movimientos, es hora de exponerte a aquellos elementos, o al menos a una ducha fría. No tienes que estar así todo el tiempo, pero al final de la ducha, cierra el agua caliente y practica la técnica de respiración de Wim Hof. Te mostraré cómo hacerlo. Primero, inhala hasta el vientre.
con 30 a 50 respiraciones potentes. Cuando exhales, no te esfuerces, deja que tu cuerpo haga el trabajo. Mantén un ritmo constante y continúa hasta que sientas un hormigueo en manos y pies. Segundo paso, inhala una vez más, llena los pulmones por completo, exhala sin esfuerzo y luego mantén los pulmones vacíos durante el tiempo que puedas tolerar. Sentirte cómodo con la incomodidad física también entrenará tu cerebro para soportar la incomodidad emocional. Más grasa, menos azúcar o no comer. Ahora hablemos del desayuno. El desayuno no es la comida más importante del día. Todas las comidas lo son. La mayoría comienza el día con una gran cantidad de azúcar y cafeína. El azúcar carga insulina al torrente sanguíneo, lo que provoca un sube y baja en tu energía, incluso antes de almorzar. Esto deja una montaña rusa en tu energía y emociones, además de exhausto e irritable. En el desayuno, regálate los macronutrientes que necesitas para tener energía durante el día. Reemplaza el azúcar con grasas saludables. La grasa no es tan mala para ti como se cree. De hecho, hay estudios que han demostrado que quienes comen grandes cantidades de grasas saludables pesan menos. La grasa se metaboliza más lento que los carbohidratos. Significa que un desayuno de nueces, aguacate, huevo y aceite de coco te proporcionará una reserva de energía más suave y duradera. Si no encuentras una manera de obtener grasas en tu desayuno, es mejor saltarlo y ayunar que estallar una bomba de azúcar en tu cuerpo a primera hora de la mañana. Esto nos lleva al siguiente ciclo de nuestro día, que es aprovechar nuestro tiempo. Podrás sacar provecho de tu tiempo improductivo, por ejemplo, cuando manejas. Si practicas la atención plena, esto puede ser muy simple, usando tu mirada periférica amplia. En esta práctica abrirás los ojos lo más que puedas sin mover ninguno de tus músculos faciales. Mirarás hacia adelante, manteniendo la mirada en el centro de tu campo de visión y tomarás conciencia de todo. Intenta estar al tanto de todo lo que pasa a tu alrededor. Una vez que hayas realizado la mirada periférica amplia, serás consciente del momento presente y te alejarás de esos pensamientos distractores y podrás usar tu tiempo para aprender algo nuevo, como escuchar un video de este canal o un audiolibro. De esta manera, hallarás un momento de paz en ese momento improductivo. ¿Qué hacer mientras estás en tu trabajo? La mayoría de las personas miden su eficacia profesional con la cantidad de tiempo que pasan cara a cara en el trabajo. Esta actitud se deriva de la creencia de que simplemente presentarse y hacer tu trabajo te hará feliz, que si tienes éxito profesional no necesitas cultivarlo en otra área de tu vida. No trabajes más, trabaja mejor. Primero, sé consciente de tu espacio, tanto donde te encuentras como el que ocupas. Llena tu entorno con señales sensoriales que te hagan sentir lúcido y productivo. El aceite de limón, por ejemplo, puede ayudar con la productividad. En segundo lugar, varía tu movimiento a lo largo del día. Levantarte de tu escritorio periódicamente hará una gran diferencia en tu cerebro y tu cuerpo. Tercero, trabaja eficazmente eliminando distracciones. Tu atención es finita. Para ser eficiente con tu tiempo, debes ser selectivo con él. Come algo diferente. En el almuerzo, con mucha frecuencia las personas se enfocan más en las calorías que en los nutrientes. Embalan sus comidas del mediodía con antinutrientes que dañan el cuerpo en vez de reponerlo. No te preocupes por las calorías. Para aprovechar al máximo tu almuerzo, concéntrate en los 3 macronutrientes principales: proteínas, carbohidratos y grasas. La proteína brinda soporte estructural al cuerpo, construye tus paredes celulares y músculos y estabiliza el azúcar en la sangre. En un día no necesitas más de 30 gramos de proteína. Agregar más solo hará que la digestión sea más difícil. Los carbohidratos se descomponen en fibra y azúcar. Hay 3 tipos de fibra:
La soluble nivela los picos de azúcar en la sangre. La insoluble ayuda a mover los alimentos a través de tu tracto digestivo y la fibra fermentable, considerada un probiótico, alimenta las bacterias intestinales. El azúcar se metaboliza rápidamente, provocando picos de azúcar en la sangre debido a que la grasa y la fibra tardan más en digerirse, ralentizan esos picos. Las grasas son los héroes anónimos de los macronutrientes, pero tienen mala reputación. Recientemente investigadores encontraron que el colesterol quizá no te matará después de todo. El colesterol demasiado bajo es realmente muy malo para el cuerpo humano. Cuantos más alimentos diferentes comas y más diversa sea tu dieta, más apoyarás a tus bacterias intestinales. Tu intestino es tu segundo cerebro, que contribuye no solo a tu salud física, sino también a la mental. Empaca tu propio almuerzo todos los días y llénalo con alimentos nuevos y diferentes. Después del almuerzo, si tu cuerpo te lo pide, usa el poder de la siesta binaural. Muchos de nosotros caminamos sintiéndonos cansados desde que amanece hasta que anochece. Particularmente después del almuerzo, la energía se desploma. Hay una mejor manera de hacer un buen trabajo por la tarde, y es escuchando a tu cuerpo y descansando cuando te lo indique. La ventaja de empacar tu propio almuerzo es que no gastarás tiempo ni dinero buscando qué comer. En cambio, puedes almorzar en 15 minutos y pasar el resto tomando una siesta binaural. Quienes investigan el cerebro han descubierto que cuando escuchas sonidos o música, las neuronas de tu cerebro se disparan a la misma frecuencia que lo que escuchas. Los ritmos binaurales se reproducen en frecuencias diseñadas para ayudarte a lograr objetivos particulares. Al escuchar ritmos de onda lenta, podrás descansar profundamente en un periodo de tiempo más corto, lo que te dejará sintiéndote renovado y listo para ser dueño de tu tarde. Hora de entrenar. Después del trabajo es hora de entrenar. Probablemente ya sepas que el ejercicio es prácticamente una droga milagrosa, que hace maravillas para el cuerpo y el cerebro. Pero la gente lo evita porque es un trabajo duro, y no es una broma. El ejercicio ayudará a contrarrestar la depresión y fatiga que acaban con tu motivación para hacer ejercicio. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Trata de no pensar en el ejercicio como ejercicio, sino como entrenamiento. Entrenarás para lograr tus objetivos y vivir tu propósito. Tu cuerpo te llevará a través de ese propósito, por lo que necesitas estar en forma. Para divertirte, prueba técnicas de entrenamiento no convencionales, usando accesorios como pesas, sacos de arena, cuerdas de combate, barras y tu propio peso corporal. Todo esto te obligará a moverte dinámicamente y a desafiar tu relación con tu centro de gravedad. El siguiente paso es resetear y reconectar. Los humanos somos animales sociales, pero la tecnología está provocando que las personas se sientan más solas. Los psicólogos están aprendiendo que las interacciones que tenemos a través de una pantalla son un pobre sustituto de la interacción en persona. La soledad por sí sola podría resultar ser mala, pero también puede hacerte sentir físicamente enfermo, además de llevarte a alternativas químicas como las drogas y el alcohol. La buena noticia es que estar con otras personas contrarrestará rápidamente los efectos de la soledad. Entonces, una vez que hayas terminado con tus tareas del día, desconéctate del trabajo y nútrete como ser humano. Primero, tómate el tiempo para conectarte contigo mismo. Medita y céntrate. A continuación, pasa tiempo con los demás. Conéctate con aquellos que te importan. Juega con tus hijos, pasa el rato con tus amigos o juega con tu perro. Lo último que debes hacer es ponerte frente a una computadora y seguir trabajando. Cena como rey o reina.
La cena es una excelente oportunidad para compartir tiempo con las personas que te importan. La comida es uno de los placeres más grandes y simples de la vida. Usa la cena para enviar buenos mensajes a tu cuerpo sobre lo que te espera más tarde en la noche y al día siguiente. La cena es un momento para relajarse y disfrutar moderadamente. Mientras comes, favorece tu digestión. Eso sí, comiendo despacio y masticando bien. En lugar de consumir bebidas frías que retardan la digestión, come alimentos que la aceleren, como el jengibre. Los alimentos ricos en óxido nítrico te relajarán y prepararán quizá para el sexo. Lo siguiente puede no aplicar para todos, pero puede ser importante para ti y tu relación con tu pareja. Si no es tu caso porque eres soltero o muy joven, omite esto y ve al siguiente punto, porque aquí abarcaremos nutrir tu vida sexual. Primero que nada, nutrir tu vida sexual trata de interacciones con tu pareja. Una mejor comunicación es la parte más importante de esas interacciones. Asegúrate de que tú y tu pareja estén en la misma página sobre los deseos, preferencias y límites de cada uno. El sexo es importante para tu salud, beneficia tu cerebro y estado de ánimo. Hay algunas cosas bastante sencillas que puedes hacer para iniciar el camino hacia una mejor vida sexual con tu pareja. Por un lado, puedes aumentar tu testosterona, la hormona que más aumenta el deseo, tanto en hombres como en mujeres. Comer grasas, dormir bien y hacer ejercicio. En particular, levantar objetos pesados. Eso aumentará los niveles de testosterona en tu cuerpo. Tic-tac, es hora de descansar. Apaga y sintoniza. Es hora de apagar la tecnología. Los dispositivos conectados a Internet están diseñados para inundarte con información. Por lo tanto, te sacan del mundo que te rodea. Estos dispositivos a menudo hacen que las personas se sientan menos humanas y menos conectadas con sus emociones. Por la noche, apaga todos tus aparatos. Estar sin ellos posiblemente te haga sentir un poco perdido, pero puedes intentar escribir un diario, jugar juegos de mesa o leer. Si tienes mucha ansiedad nocturna y tienes problemas para relajarte con o sin tecnología, intenta aceptarlo. La vida es dura y sin la dureza sería aburrida e insatisfactoria. Al ceder y aceptar tu ansiedad, es posible que puedas superarla. Y esto nos lleva a nuestro último paso: dormir. Las personas hoy en día duermen menos que nunca. Nuestras vidas se han vuelto más ocupadas, y lo primero de lo que la gente se deshace cuando está ocupada es de dormir. El trabajo es en parte culpable de esto. Se espera que los empleados estén disponibles todo el tiempo. Las obligaciones familiares y profesionales incluso hacen que las personas se sientan culpables por dormir, lo cual es ridículo. No dejes que nadie te haga sentir culpable por dormir. El sueño es un milagro. Es bueno para tu cuerpo, es bueno para tu cerebro y mejorará todos los aspectos de tu rendimiento físico e intelectual. El sueño es mejor para tu desempeño. Si no duermes bien, no te preocupes, solo cicla tu sueño. El sueño ocurre en ciclos de 90 minutos, y lo importante es obtener 35 ciclos de 90 minutos cada semana. Por lo tanto, es absolutamente posible recuperar el sueño en un periodo de una semana. Y si te despiertas en medio de la noche, no te estreses por eso. Ser dueño de tu día es un acto de autocompasión, una forma de honrar tu dignidad como ser humano y el cuerpo en el que te mueves. Para romper con los malos hábitos que has ido acumulando día tras día, tienes que construir un ethos. Aprende de tus errores y mira hacia el futuro, apropiándote de él un día a la vez. Si te gustó este video, no dudes en enviarnos un comentario. No olvides compartir con tus amigos y activar la campanita para no perderte nuestros videos. Si quieres adquirir el libro Obtén tu día, obtén tu vida, en la descripción te dejaremos un enlace para que puedas descargarlo. Gracias y hasta la próxima.